La oración, hermanos, es lo más importante de la vida cristiana. O sea, sin demeritar o sin quitar otras cosas, porque nosotros a veces somos como los niños, ¿no? Que a veces decimos, esto es importante, entonces decimos, entonces esto ya no. No, benéfico. En la oración nos permite meternos en el plano espiritual de Dios. Y nosotros, hermanos, pues vivimos en medio de un mundo terrenal, humano, ¿sí? Nosotros todo lo vemos con estos ojos. Y nosotros no alcanzamos a ver lo que está pasando con estos ojos. Y nosotros no alcanzamos a ver lo que está pasando en el mundo espiritual, ¿cierto? Así como Dios está, como hay ángeles, pues también hay espíritus malos, ¿sí? Hay cosas feas en el mundo. El otro día hablábamos con Malas, las situaciones que vive la gente, motivadas por la obra de un enemigo que ha querido dañar a los seres humanos. ¿Listo? La oración entonces nos permite salirnos un poco de ese mundo terrenal, salirnos un poco de ese mundo terrenal físico nuestro, para adentrarnos en el territorio de Dios, para conocer y comprender y entender cómo Dios opera y cómo Dios funciona y cuál debe ser, qué quiere para nosotros. Amén. En este caso, entonces debemos entender algo. Nosotros debemos ocuparnos de orar. Amén. Pero no solo orar cuando venimos al templo. Debemos orar todos los días. Debemos orar todos los días en este modelo de oración que Él nos dejó y en la forma como Dios dijo que debíamos orar. Esa oración es esa oración de acercarnos a Dios, de buscar a Dios, de expresarle a Dios nuestra realidad. Y hemos venido recorriendo la oración hasta el punto de llegar a no nos metas en tentación o no permitas que yo caiga en la tentación. ¿Listo? Quiere decir, cuando alguien está orando, en medio de la oración reconoce que es débil, que es frágil. Los seres humanos tenemos que tener mucho cuidado con tener una apreciación errónea de nosotros mismos. Dice, pues tú ya llevas 30 años en el evangelio, qué buen cristiano eres, tú ya no necesitas orar, porque tú ya te sabes todo. La Biblia no necesitas leerla, porque tú ya te la sabes. Al culto no necesitas ir, pues ¿qué te van a enseñar de nuevo? ¿Qué te van a enseñar de nuevo? ¿A poco, hermanos, cuántos años llevamos en el evangelio y cuántas veces nos han hablado de la oración? Muchísimas, ¿cierto? ¿Quién no sabe que debe orar? ¿Cierto? ¿Quién de nosotros no sabe? Lo que todos sabemos que debemos orar. Pero ahora viene el asunto. ¿Cuán difícil se nos vuelve a nosotros la práctica de las cosas que sabemos que tenemos que hacer? Entonces luego la vida se nos viene con sus cosas, no hay tiempo, no hay ese momento, no hay puerta para cerrar. La Biblia dice que cerrara la puerta. Entonces dice, no tengo puerta, tengo es una cortina. Entonces, en fin, muchas cosas pueden llegar para impedir que nosotros lo hagamos. ¿Listo? El plan de Dios es que los seres humanos que lo siguen, los discípulos del Señor, no caigan. Pero por eso dejó dentro de la oración esa circunstancia. Pero eso no es simplemente, hermanos, como en lo que dice la Biblia, que no se debe hacer un rezo. Usted no debe repetir todos los días, no me dejes caer en tentación. Y ya. El asunto es poder interiorizar esa frase. ¿En qué es que yo puedo caer? ¿Cuáles son las cosas que me están llamando la atención? ¿Qué cosas de mi carne se activan y quieren a veces salirse del orden de Dios?
Entonces, cuando alguien está orando, lo que el Señor quiere es que alguien sea muy sincero en saber que es frágil, que es débil y que puede caer. Esa persona que está diciendo no permitas que yo caiga, es porque si no fuese por la intervención divina de Dios, yo caería. Es porque yo necesito a Dios para poderme mantener de pie. Es porque es la fuerza de Dios la que me puede sostener. Porque es Dios quien representa todo para nosotros. O sea, el decir esa frase no es para que la repitamos en el sentido literal de repetir esa oración y se vuelva un rezo, sino de que cada uno pueda, cuando llega en ese momento íntimo con Dios, decirle: Señor, ya viste que hay algo que me está jalando, hay algo que me está torciendo, ya viste que hay alguna circunstancia que me está como poniendo a tambalear. No permitas que yo caiga en ella. Señor, ayúdame para sostenerme y para mantenerme. Entonces, en esto podemos entender algo, que uno de los grandes problemas que a veces tenemos los seres humanos es que somos descuidados. Poco y no. Somos descuidados. A veces descuidamos, hermanos. A ver, los varones a veces descuidamos nuestra familia. A veces descuidamos la esposa. A veces descuidamos nuestras responsabilidades. Los jóvenes que estudian a veces descuidan sus tareas. Los que vienen al templo a veces no hacen la tarea. A veces. ¿Cierto? No tenemos esa capacidad en nuestra mente, esa sabiduría para mantener en orden las prioridades de las cosas valiosas. Y a veces nos parece que hay cosas tan simples o hay cosas tan naturales como que ahí van a estar toda la vida. Mi esposa, pues ahí va a estar. Estos borrachitos no andan por ahí porque su esposa un día ya no se los aguantó más y los dejó. ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces, a veces descuidamos los hijos, a veces descuidamos la economía, a veces descuidamos nuestro aspecto personal. Esto que hay veces habemos hombres, por ejemplo, que en algún momento estamos como barbados, peludos y como que ¿no ha visto que a veces nos pasa eso? Y como que no le estamos poniendo mucha atención a una situación crítica. Hay personas que ya no les dan ganas de nada, ni de comer. Entonces descuida su alimentación. Hay gente que descuida su descanso. Hay gente que ya no duerme. Entonces nosotros a veces no valoramos todas las cosas y las ponemos. Ese descuido es muy peligroso. ¿Listo? Entonces tenemos una escritura que quería compartir hoy con ustedes de tener cuidado. Está en Hebreos capítulo 2. Cuidado con el descuido. Podríamos llamar el tema de hoy. Cuidado con el descuido. En algunas Biblias está el título de Hebreos 2 y dice: una salvación tan grande. ¿Listo? Cuando hablamos de la salvación, no estamos hablando de algo pequeño. Cuando hablamos de la salvación, hablamos del gran plan que Dios trazó para que los seres... Y mire lo que dice el 2:1. Por tanto, es necesario. ¿Listo? Es que necesario. Mire, hay cosas que no son necesarias, ¿cierto? No son necesarias, ¿cierto? Pero que sirven. Pero cuando algo es necesario, es porque si no está, no funciona, ¿cierto? Dice: es necesario que con más diligencia
que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que y estamos estudiando, no permitas que caigamos en la tentación. Entonces, mire que la Escritura está diciendo, para no deslizar, que con más diligencia atendamos lo que hemos oído. O sea, hermanos, usted ya ha oído que debe orar, pero es necesario que con más diligencia atendamos a eso que ya sabemos. ¿Listo? La Escritura está tratando es que nadie se deslice. El plan de Dios no es llamar gente para que el enemigo los haga caer. El plan de Dios es llamarnos a nosotros para que mantengamos firmes, ¿cierto? Pero si nosotros nos descuidamos, entonces, y no atendemos, entonces, y no atendemos lo que hemos oído, entonces nos podremos deslizar. ¿Usted qué dice? Usted y yo podremos deslizarnos. ¿Y cuál es la salida para no deslizarnos? Que atendamos las cosas que hemos oído. O sea, que pongamos buena atención en las cosas que hay que hacer y mirar a ver si las estamos haciendo o no. Porque el asunto no es solamente saber lo que hay que hacer, sino ponerlo en práctica. Atender a lo que entonces llevamos. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la oración, de esta oración? Llevamos en estos 15 versículos, estos 7, 8 versículos, llevamos estudiando como unos 6 meses, ¿cierto? Como unos 4 meses, ¿cierto? Ahora viene el asunto. He oído, pero ¿cuál ha sido mi atención y mi diligencia a lo que he oído? Porque el plan de Dios dice, es necesario que con más diligencia atiendas a lo que has oído. O sea que es un llamado de atención a que prestemos más atención, a que pongamos más cuidado, a que prestemos más atención, a que pongamos más cuidado, porque nos podremos deslizar. La Biblia nos dice, cuidado, te puedes deslizar. Y recuerde que el desliz es el primer, digamos, el primer momento de la caída. Cuando alguien se desliza, lo que sigue es ¿qué? El golpe, ¿cierto? Desliz y luego el golpe. No sé si alguien se ha deslizado por unas escaleras o alguien ha pisado una cáscara de plátano. Y bueno, ¡pum! ¿Cierto? Después del desliz sigue el golpe. Dios no quiere, hermanos, ni más faltaba que Dios nos llamara a ser sus hijos para que nosotros nos andemos cayendo, ¿cierto? ¿Qué papá le gusta que nosotros nos andemos cayendo? ¿Cierto? ¿Qué papá le gusta que su hijo se caiga o se golpee? ¿Qué papá dice, ay, qué bueno que te golpeaste y qué bueno que vienes quebrada la mano y fracturada? ¿Qué papá hace eso? El papá le dice, no te subas ahí. ¿Listo? Nosotros hemos oído, hemos atendido, pero dice la Biblia, es necesario que con más diligencia. Así de que tiene a alguien a su lado, dígale, más diligencia. Más. ¿Listo? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y mire lo que sigue el 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea que la salvación es algo muy grande, pero también es algo que se puede descuidar. El consejo es, la salvación hay que cuidarla. ¿Listo? Lo valioso, lo grande, hay que cuidarlo. La salvación entonces no es algo,
no es algo simple, la salvación es algo grande, porque la salvación proviene ¿de quién? De Dios. Y Dios nos ama, y Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que la gente se salve. Pero las personas podemos salvación, no ponerle diligencia a lo que hemos oído, descuidarnos de las cosas que sabemos que hay que hacer. Y mire lo que dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Quién fue el primero que anunció la salvación? El primero que habló de la salvación fue Él. Y Él dijo: vengan a mí y sean salvos. Él dijo: entren por mí y sean salvos. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la salvación. ¿Cierto? Entonces dice la Biblia: primero por el Señor. ¿Listo? Y nos fue confirmada por los que oyeron al Señor, confirmaron las palabras que Jesús enseñó. Y ahora, hasta hoy, seguimos nosotros. ¿A quién seguimos nosotros? Las palabras del Señor. Amén. Y Dios confirma con los que hemos oído y hemos creído que sí hay una salvación muy grande. ¿Listo? Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos entonces descuidarnos. Un peligro para alguien que cae es el descuido. Ya les di una de la tarea. ¿Listo? ¿Por qué cae la gente? Por descuido. ¿Listo? Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios, carta a los Efesios capítulo 5 y el versículo 15. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice? Mirad pues con diligencia. Y no sé si usted nota que esa palabra vuelve otra vez. Por tanto es necesario que con más diligencia. Y ahora vemos que mirad con diligencia, no como necios, sino como sabios, ¿cierto? Y si leemos un poquito más allá, dice: aprovechando bien el tiempo. Una de las cosas que hay que aprender en esta vida, es a utilizar nuestro tiempo bien. Porque una de las cosas de la necedad o de la insensatez es perder el tiempo. ¿Listo? Esto, hermanos, tengan mucho cuidado, sobre todo ahorita los jóvenes. Que batallan con las redes sociales y pierden mucho tiempo ahí. ¿Listo? Las redes sociales son importantes, son necesarias y son de mucha utilidad, pero no son para perder. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien ¿qué? El tiempo. Porque luego dice: porque los días son malos. Y el 17, ¿qué dice? Estamos hablando entonces. Ese por tanto es: si esto, entonces esto. Por tanto, no seáis insensatos, sino ¿cómo? Entendidos. La Biblia nos invita a que nosotros seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Listo? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿De cuál sea qué? La voluntad del Señor.
la voluntad del Señor. Amén. En este caso, entonces, hoy estamos hablando de un factor fundamental en una caída. Le estamos diciendo al Señor: Señor, líbranos del mal. Señor, no permitas que caigamos. Entonces la Biblia habla y nos dice: mira cómo andas. Por tanto, es necesario que no descuides lo que has oído, que pongas más diligencia en lo que has oído, que pongas en práctica lo que has oído. Práctica lo que has oído. Que aproveches bien el tiempo, que no andes insensatamente, de manera insensata, sino de manera sensata, diligente. ¿Listo? De Corintios capítulo 10, versículo 12. Por ahí vamos terminando. Hoy estamos viendo entonces el descuido. El descuido es una de las formas de caer. Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, que no caiga. Caer entonces representa una posibilidad de alguien que está de pie. ¿Listo? Caer representa una posibilidad para el que está de pie. ¿Qué hacer? Levantarse. Pero el que está de pie puede caer. ¿Listo? Eso quiere decir que si Dios nos ha llamado a nosotros para la salvación, para su reino, y Él nos ha levantado, porque estábamos donde levantado, porque estábamos donde caídos. ¿Bajo qué? Bajo las garras del enemigo, bajo el ataque del maligno. El ser humano vive caído en medio del pecado, en medio de la maldad. Pero de ahí, ¿quién nos levantó? Entonces el consejo para el que no caiga es para el que Dios ha levantado. Amén. Y todos nosotros que estamos aquí hemos visto y hemos sentido la mano de Dios que se estiró allá abajo donde yo estaba caído para poderme sostener. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia entonces: mire, si usted ya se levantó y si está firme, entonces mire que no se vaya a caer. El punto es, si estás de pie te puedes caer. Estamos aprendiendo hoy que una de las formas para caer es descuidarse. Y que la Biblia y la palabra de Dios nos invita a no descuidarnos y a poner diligencia en lo que estamos haciendo. O sea, atención, entendimiento. Recuerda, hermano, en partes se lee la Biblia, en muchas partes se reúne la gente, en muchas partes dicen: nosotros también leemos la Biblia. Pero no se trata solo de leer la Biblia y que se pare un pastor o alguien a enseñar. Se trata de que haya en el corazón nuestro. Lo que marca la diferencia no está, lo que marca la diferencia no está en el entorno, está en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo está usted sentado ahí? ¿Con qué corazón está ahí? ¿Con qué intención está? ¿De oír la palabra para ponerla en práctica? ¿O simplemente decir: ya cumplí en el culto, ya cumplí en el culto, ya cumplí mi deber? ¿Y de qué predicar? Ay, estuvo bonito, pero no me acuerdo. De eso tenemos que salir. De prédicas bonitas, de enseñanzas bonitas, que no se están colocando en práctica en nuestras vidas. Por eso dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos... Y el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Entonces, esto nos demuestra una condición humana. ¿Podemos caer? Sí. Entonces, cuando uno de nosotros, un ser humano cualquiera como usted y como yo, nos vamos allá y cerramos la puerta y voy a hablar con Dios, ¿puede caer? Sí. Pero va a la oración a decirle: Señor, yo no quiero caer. Señor, líbrame del mal. Señor, guárdame de que yo no me caiga. Pero si no hay tiempo para orar, si no hay tiempo para ir con el Señor, si no hay tiempo para reconocer que podemos caer, entonces podremos despertar, podremos abrir los ojos para ver el hueco de la caída. Entonces, debemos llevar a la práctica los consejos de la palabra. La palabra no es solamente para oírla, la palabra es para vivirla. La sabiduría, hermanos, es para ponerse en práctica. Sabiduría es la forma correcta de hacer algo. El sueño de la sabiduría es Dios. Por tanto, si Dios dice algo y uno lo pone en práctica, eso funciona. Aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo entendamos así, pero si Dios lo dice así, uno lo hace y funciona. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la sabiduría. Si yo hago algo porque Dios lo dice, entonces yo me vuelvo sabio. En el sentido de que practico la sabiduría, o sea, practico el consejo de Dios, que es sabio. ¿Listo? Y lo que la Biblia dice: mire cómo anda. ¿Eso funciona o no? Cuando al niño se le dice: no te subas ahí, te puedes caer, y el niño dice: bueno, gracias mamá, y no se sube, ya no viene descalabrado, ya no viene golpeado, porque hizo ¿qué? Caso, porque obedeció. ¿Hizo qué? Caso, porque obedeció. El plan de Dios con la Biblia, el plan de Dios con el Evangelio, el plan de Dios con la salvación, no es que los que sigamos a Cristo andemos todos golpeados y maltratados. No es que andemos sufridos, porque la Biblia nos está diciendo: no te subas, mira cómo se hace. Pero si nosotros, como el niño desobediente, oímos y nos subimos, entonces después llegamos ¿cómo? Golpeados. Los que somos papás y tenemos hijos nos damos cuenta de eso, porque luego viene llorando y uno dice: te subiste donde te dije que no te subieras. Y uno dice: te subiste donde te dije que no te subieras. ¿Cierto? Sí. Venga pues, le da uno un abrazo, bueno, para que aprendas y la próxima vez no lo hagas. ¿Cierto? Eso dice el papá, ¿no? Pero al rato, ¿qué? De esa forma nosotros debemos entenderla, porque a veces nosotros parecemos niños en las cosas de Dios. Dios nos dice las cosas, nos golpeamos y ahí andamos otra vez subiendo. Dice: pero ahorita me voy a subir con más cuidado, ya no me volverá a caer. Ya ahorita ya sé que si le hago, ya no me volverá a caer. Ya ahorita ya sé que si le hago, pero le voy a hacer. Y cuando tenga otra vez, ¿cierto? Entonces nosotros debemos aprender, hermanos. Vivir bajo el consejo de Dios es muy bonito. Vivir es muy bonito. Vivir creyendo en la palabra de Dios es muy bonito, porque Dios no nos dice algo para mal. Él, como nuestro Padre, nos dice las cosas para bien. Y si uno lo obedece, entonces uno se da cuenta de que sí funciona, ¿cierto? Entonces luego usted ve a otro descalabrado, ¿cierto? Dice: pero yo también me descalabré hace rato, pero ya no me volví a subir, ¿cierto? A veces, hermanos, uno puede aprender solamente con el consejo, ¿cierto? Le dicen: no lo haga y no lo hace. Pero a veces nosotros, los seres humanos, somos un poco, ¿cómo le llaman? Tercos. ¿Cómo le llaman? Tercos. O testarudos. ¿Sí? Ese testa viene de cabeza. Testa. La testa es la cabeza. Y rudo, como de cabeciduro. Como que no nos entra.
como que no nos entra, ¿sí? Y a veces nos dicen y no nos entra. Entonces después venimos golpeados y queremos tratar de entender qué es lo que pasa. Pero si el consejo de correcta está, porque Dios no quiere que andemos golpeados. Dios no quiere que vivamos mal. El plan de Dios es un plan de vida. Jesús dijo, el que viene a mí yo le doy vida. En cambio, quien no viene a Jesús se le pierde la vida, porque el ladrón vino para destruir. Pero dijo el Señor, y yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. O sea, si en algo, hermano, se puede vivir es en el Evangelio, en el plan de la salvación. Si en algo uno puede vivir tranquilo, es siguiendo al Señor. Porque todos estos consejos, y vemos cómo Dios nos guarda, nos cuida, y no andamos golpeados. Y si nos golpeamos, tenemos al Señor que nos cura, nos soba y nos vuelve a enseñar. Qué misericordia, qué paciencia de Dios para con nosotros. Amén, amén. Paciencia de Dios para con nosotros. Amén, amén. Amén. Dios es muy paciente. Nosotros somos impacientes. A veces los seres humanos creemos que Dios se comporta como nosotros nos comportamos. Porque cuando quiero yo las... Porque soy como impaciente. Pero ¿cómo es Dios? Dios es paciente. Amén. Porque Él sabe lo que está haciendo. ¿Listo? Dios es Dios. Amén. Así de que si Dios es paciente conmigo, ¿por qué yo no me voy a tener paciencia? ¿Por qué yo no me voy a tener paciencia a mí mismo? Hay gente que ha perdido hasta la paciencia consigo mismo y dice, ya yo estoy perdido, yo soy un caso extremo, yo ya perdí y yo ya no puedo. Se le acabó la paciencia consigo mismo. Pero Dios no es así. Dios lo que está esperando es que nosotros atendamos con más diligencia lo que hemos oído para que no nos deslicemos. Entonces el Salmo capítulo 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Qué salmo más bonito, qué cosa más hermosa. Confía en el Señor, confía en Dios. Amén. Los que confían en Jehová Son como el monte de Sión. Gloria a Dios. Una de las cosas que es más fija en el mundo, montes. ¿Listo? Usted puede haber un árbol de hace 20 años, pero lo pueden tumbar. Pero un monte, ¿sí? Ahí está. Y ahí mantiene. Y pasan las generaciones y ahí sigue. Y lo que dice el Señor es, si alguien, y está hablando de una persona, confía en Dios, se va a hacer como un monte. No se anda cayendo. Porque ustedes ven que, hoy ya no vimos al volcán porque se cayó. Se fue para Guatemala. Se cayó al mar. Todos los días ahí está. Por eso el salmista, hay un salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero el Salmo 120 son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Yo les voy a invitar, hermanos, a estar en pie. Y vamos a